Muy buenas tardes o ya buenas noches a todos nuestros seguidores de este medio digital alternativo Ciudad TV. Un día más de labores en este día viernes, el segundo ya fin de semana, el cual, pues como suelen decir, el cuerpo lo sabe, no sé qué sabe, pero ahí ya vamos, pero sabe. Efectivamente, pues y nosotros con un programa más ya estamos a puertas de lo que viene a ser las elecciones seccionales en este viernes 20 de enero. Y pues bueno, en esta oportunidad tenemos un invitado de aquí del cantón Ibarra. En este programa de Cachas del Candidato, en donde pretendemos ahora conocer un poco más de la trayectoria de los candidatos, también saber un poco más el legado humano, y luego ustedes, el pueblo del soberano, es el que tomará luego la decisión. Una vez más, pues bienvenido a Juan Arias del movimiento Muévete Imbabura, lista 62, candidato a la alcaldía del cantón Ibarra. Pues date la bienvenida y de igual manera agradecerte por haber aceptado la invitación. Gracias, Diego. Gracias a Le Cachas del Candidato, un proyecto, un producto de Ciudad TV. Pues, como lo hemos dicho en otros espacios, ¿no? Saludamos a la comunicación digital. Creemos en esa democratización de la información, así que estamos muy contentos de poder estar aquí en este espacio. Sí, efectivamente, pues nosotros simplemente pues vamos a entrar en materia para que la gente pues esté atento en las redes sociales, puedan compartir y vamos entrando en materia. Bueno, de primero porque queremos saber, Juan Arias, un candidato a la alcaldía, creo que uno de los, puede decir, de las nuevas generaciones que se está involucrando en este proceso. Cuéntanos un poquito dónde te radicas, dónde vives. Bueno, yo soy ibareño, vengo pues trabajando en torno a la sostenibilidad, a proyectos de la mano de la bicicleta, el deporte, esta recuperación de senderos, y es ahí donde también me he ido involucrando en esta lógica de lo que significa el desarrollo local. Soy ingeniero en comercio internacional, me gradué aquí en la PUCESI, en el colegio me gradué también en el Sánchez y Cifuentes, para que un poco conozcan algo de lo que hemos venido haciendo, y pues en estos últimos años he estado también siendo parte de lo que significa el biciactivismo, entender que post pandemia la bicicleta empieza a impulsar un repensar en cómo la gente se moviliza en las ciudades, más aún en una ciudad como Ibarra, ¿no? Donde es topográficamente ideal para andar en este medio de transporte alternativo. Y lo otro, pues, o principalmente soy un ciudadano, como los amigos, amigas que nos están viendo, que siente los problemas que atraviesa el cantón, que conoce lo que significa como emprendedor, como comerciante, lo que es llegar a fin de mes y que no alcance y que uno llegue ajustado, y lo que te deja la pandemia, ¿no? A nivel económico post pandemia. Efectivamente, entonces, como suelen decir los del Sánchez, eras un manzanillo. Manzanillo, sí. Ya, qué bueno. Cuéntanos la parte de la universidad. ¿Cómo inició cómo nace el involucrarte en la parte de liderazgos? ¿Dónde nace? ¿Desde el colegio, tal vez? Sí, yo pienso que es producto del deporte. Soy un deportista de 25 años de experiencia y pues eso me ha permitido también esa práctica, esas convicciones que es no meterle ganas, sea la bicicleta, jugué básquet en el colegio, pude ser capitán de la selección de básquet, son enseñanzas que al final te van formando como persona, hoy como adulto. Entonces es lo que me ha permitido a mí ir pues teniendo una personalidad donde realmente me gustan los retos, los desafíos, y principalmente me gusta y estoy convencido del servicio. Hemos venido también desde mi parte profesional, soy ingeniero en comercio internacional, tengo algunos estudios en torno a la geopolítica, las relaciones internacionales. No he participado antes en política en materia electoral, pero siempre he estado haciendo opinión sobre lo que pasa en el país. Mira lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos años, es interesante. Chile, Colombia, acaba de pasar en Brasil. Así que he venido haciendo pues opiniones. Lo propio le ha pasado a Ecuador, 2019, el paro. 2022 tuvimos otro paro. Entonces permite entender, ¿no? una reflexión de qué es lo que pasa en el continente, y pues desde ahí hemos venido haciendo esas opiniones, y a nivel local igual hemos estado haciendo también opinión. Trabajé en el sistema cooperativista, en una cooperativa de oro y crédito, cerca de 5 años. Pude conocer de cerca las problemáticas del emprendedor. En la ruralidad lo mismo, ¿no? Hay créditos únicamente de subsistencia, $300 para hacer pues producir una pequeña parcela de terreno, y al final se lleva el interés la gran parte y lo otro te queda para apenas hacer algunas cositas, ¿no? Entonces
creo que esas problemáticas también me han permitido estar de cerca, ¿no? de lo que se puede hacer y cómo un gobierno local podría transformar esas realidades. Efectivamente, tú mencionas que has estado involucrado directamente en la parte del deporte. ¿Cuál es el deporte que más te ha gustado? ¿O qué deportes son más? Bueno, yo ya dijiste más. practico ciclismo. ¿Ya? Sí, he practicado el BMX, que es una disciplina un poco más extrema, saltos. Tenemos la pista aquí en Yacucalle. He practicado cross country, que es montaña. Y pues de ahí mi fuerte, digamos, fue el downhill, del descenso de montaña. Tuve la oportunidad de representar a la ciudad, a la provincia, en eventos importantes a nivel de los downhills urbanos que se hacían en Quito, en el centro histórico. Estuve también compitiendo fuera del país, he estado en Cuenca en eventos importantes. Y pues bueno, esa ha sido, digamos, mi trayectoria a nivel desde la escuela, el colegio, la universidad y pues ahora también en esta etapa profesional. Entonces he entendido también hay una oportunidad gigante. Ibarra no tiene industria, pero sí tiene esta industria no contaminante que son los servicios, que es el turismo, que es la bicicleta, la práctica de otros deportes de aventura, por la facilidad que te dan, ¿no? O sea, salimos del centro histórico, a 10 minutos estamos en Yaguarcocha, a 5 estamos en Guayabillas, a 10 estamos en el Arcángel. Entonces esa facilidad permite pues que Ibarra sea una cuna para los deportes extremos. Lo propio con el Autódromo José Tobar Tobar, es la cuna del automovilismo incluso a nivel del país. Aquí en Imbabura se han gestado estas grandes pruebas ahí por los 70. Eso va a ser interesante recuperarlo porque permitirá una gestión de recursos por un lado, pero además una dinamización de la economía de la ciudad. Ajedrez también juego, se me escapaba. ¿También? Sí. ¿Ya? ¿Y qué tal el ajedrez? Sí, me gusta, soy siempre al ataque. Jugué mucho en el colegio, fui parte de la selección del Sánchez y ahora estoy jugando vóley. Me gusta el vóley, me parece, sí, me gustan al menos los deportes de actividad. Y pues el vóley me parece muy interesante porque primero tiene su aura antes de empezar el partido, donde quién pone con quién sirve, quién vuela. Y pues después van las apuestas y que tú estés mucho, que dame la chulla, que maracas. Sí. Entonces ni los términos sabía al inicio, entonces bueno, ahora me he ido ahí adentrando, me gusta mucho, estaré jugando este fin de semana también, ahí con un par de varios amigos que nos han invitado. Y ya pues es parte también de la reactivación económica que necesitamos. Sin duda el deporte es un cohesionador social y además permite darle un modelo de gestión a los espacios públicos. Eso es darle una batalla de frente a la delincuencia, porque va a estar ahí habiendo actividad, economía, la gente jugando, los niños, niñas, los adolescentes, y pues creo yo que eso va a ser clave también para entender una ciudad más humana. Entonces, dentro de esas disciplinas, ahora tú como deportista, nosotros hicimos una rueda de prensa, de hecho hay algunos grandes representantes de la provincia, y una de ellas, pues Glenda Morejón, decía que una de las deficiencias en el deporte es el apoyo. Sí, sin duda, es complejo. Imagínate, Glenda, una deportista de alto rendimiento a nivel no solo Imbabura, del país, en un deporte que entre comillas puede ser más económico estar ahí, que necesitas un par de zapatos. Imagínate lo que significa en el ciclismo, cuando las bicicletas cuestan X cantidad de dólares, y eso complica. Entonces nosotros necesitamos tener ahí política pública, una coordinación con el Estado central, con los ministerios competentes. Es decir, ahí, por ejemplo, poner a este centro de alto rendimiento que tenemos en Ambuquí, necesitamos darle un modelo de gestión, hay que hacer las gestiones necesarias para que la empresa privada también participe. Creo que ahí vemos a Colombia como un gran ejemplo, ¿no? En Colombia tú tienes una inversión importantísima desde la empresa privada que permite pues sacar esos grandes deportistas fuera del país, y ahí pues reflexionar una cosa, ¿no? Ibarra es una cuna de grandes deportistas, no solo en una disciplina como tú puedes ver en Carchi, vemos ahí el ciclismo como la fuerza principal, pero en Ibarra tú tienes deportistas de élite de las diferentes disciplinas. Eso creo yo que es algo a tomarle muy en cuenta dentro de esta economía de servicios que planteamos para el cantón en su conjunto. Es el deporte, necesitamos traer los grandes eventos nacionales, internacionales. Pensar que hace un par de años se nos cayó una Liga Nacional de las Américas de baloncesto porque no cumplíamos con las condiciones que te planteaba la FIBA. Entonces eso te permite reflexionar donde necesitamos la acción de la política pública. Sin duda es una inversión importante ahí, pero al final te reactiva la economía porque la gente hace los uniformes, las camisetas, van las barras, te consumen la oferta gastronómica, la oferta hotelera. Así que yo creo que ese es el horizonte hacia donde tenemos que caminar. En Ibarra necesitamos sentar las bases de cuál va a ser los motores económicos que tenga nuestro cantón.
Definitivamente el deporte sí, es un buen generador de economía. Veíamos igual en el mundial que pasamos, veíamos que la gente, la euforia, sí, Ecuador en el mundial y claro, aquí se va generando la economía. A ver, vamos a vender camisetas y Claro. Que las hamburguesas, que las cervezas, sí, que los panas se sí. reúnen. ¿Y qué es lo que ocurre en el momento de que ya no clasificó? Recuerdo justamente como anécdota, venía en un taxi y luego me dice, a lo que yo me llego a enterar es que hace un momento una señora había estado encargada ya de las confecciones de las camisetas. Como ya se pudo observar de que no va a clasificar, detengan la producción. 3.000 camisetas, yo solamente recibo las que hasta ahorita están hechas, no quiero más. Entonces, efectivamente, y esa es la dinámica del deporte. Sí, el deporte es, mira, cuando estuvo jugando el Imbabura acá, claro, también llenaron el estadio 15, 20 mil personas. Es importante, ¿no?, pensar en estos grandes eventos deportivos. Nosotros insistimos con lo que puede significar Yaguarcocha en ese sentido. Pensar para la aventura, Ibarra realmente es un paraíso y creo yo que está, perdón, las ciudades vecinas. Creo que Ibarra tiene toda esa potencialidad, incluso más que las diferentes ciudades vecinas, por ser capital, por estar en el centro, pero además por la connotación paisajística, geográfica, climática que tiene la ciudad. Si tú estás acá en La Esperanza y Angochagua, tienes los páramos, incluso con turismo científico. 10 kilómetros más adelante estás ya en los bosques secos que van a Buquía, Salinas. Eso no lo tiene ninguna ciudad del Ecuador. Es una connotación importante de venderla al mundo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, análisis de Esquel en Argentina, que invito a la audiencia que pueda revisar, donde están sentados sobre una mina, no la han explotado, pero sí han pensado en la sostenibilidad para proyectos en torno a la aventura, en torno al turismo, en torno a esta economía de servicios. Así nosotros vemos a Ibarra, queremos convertir al cantón en su conjunto en un clúster turístico ambiental. Es un ecosistema que potencia emprendimientos, una economía en torno al patrimonio, la cultura y pues esta sostenibilidad y este ejercicio junto al medio ambiente. Así que creo que ese será el gran desafío. Tenemos los mejores vientos en Yaguarcocha para hacer paracaidismo, tenemos para hacer el motociclismo, los carros, no solo en el autódromo, sino también tenemos para hacer el rally. Así que pues es muy interesante. Yo creo que hay un ejemplo importante de lo que se ha podido hacer en Pimampiro, con esta ruta del vértigo, con esta postura de cómo el cantón lo han conformado para la venta de esta idea no turística. Así que es algo que hay que irlo copiando, estos ejemplos que son positivos, aterrizándolos de acuerdo a nuestra realidad, pero sin duda eso marcará un horizonte hacia dónde tiene que caminar pues Ibarra a nivel económico y a nivel de inclusión, ¿no?, económica, social, de oportunidades. Efectivamente, cuando uno se palpa realidades o está dentro del medio, en este caso tú como deportista pudiste palpar estas necesidades, entiendo, y eso es lo que uno puede defender o darse cuenta de las realidades, ¿no? Y mediante eso sí, y yo soy amigo de alguien que trabaja aquí en Ciudad TV, supongo también es tu amigo de Franklin Akuma. Ya, efectivamente. Ya. Con Franklin nos conocimos en uno de esos días de pandemia que estábamos encerrados. Salí en mi bicicleta y pues ahí me ciclé, coroné el Cubilche, y antes de llegar al Cubilche pues hice la parada en Pangaladera. Entonces, saludamos con Franklin, conversamos, de ahí se ha mantenido pues una relación de cercanía y él es una persona que conoce gran parte de los páramos y me comentaba, me dice, mira, aquí en Ibarra si pudiéramos traer un Guayracinchi sería esto fantástico, vendría gente de otras partes del mundo a disfrutar todo lo que tenemos y pensar, ¿no?, en Angochagua, en La Esperanza, vienen muchas casas grandes a nivel país a hacer eventos, Proyecto Aventura y este Reto Salud, que vienen únicamente con público de fuera de la ciudad y es poquísimo la gente de acá que está visitando. Entonces, eso te muestra que con un presupuesto, con recurso municipal ahí impulsando, va a permitir un fortalecimiento de nuestras comunidades y de esa economía a través de la sostenibilidad. Así que ese es el gran desafío que tenemos. Es un motor de la economía y de una industria no contaminante que ya mueve Ibarra hace mucho tiempo y que necesita hoy, pues, y eso representamos nosotros darle un impulso desde este proyecto de ciudad. Efectivamente, porque de igual manera generar eventos como mencionábamos, puede ser este Guayracinchi o lo que está en boga hoy, el trail permite... Trail es gigante. Claro, y el trail no es que se genera en el centro de la ciudad, pues esto es simplemente por senderismo y lugares donde de pronto la gente no conoce. Y mira, los trail urbanos son increíbles, así que yo tuve la oportunidad de hacer con la cooperativa Canmu
6 urbanos acá en la ciudad de Downhill. Lo hicimos en el barrio Monseñor Leonidas Proaño, 4 años, un año lo hicimos en Caranqui y el último lo hicimos en Alpachaca. Increíble, pero claro, era un evento muy costoso, $7,000 nos costaba hacer el evento, se lo gestionaba con recursos propios de la cooperativa, las inscripciones y empresa privada ahí que invertía, pero se quedó ahí porque no tiene esa sostenibilidad, ¿no? Si no hay un apoyo de la municipalidad. Ese será el gran desafío, y no solo eventos de bicicleta, del trail running, el tema de las bicicletas de montaña, el tema de con los niños, o sea, sin número de cosas que significan también apropiación del espacio público. Ese es el motor que nosotros vemos clave para desarrollar la ciudad. Por ejemplo, pensamos en esta recuperación urgente del Paseo Bolívar, la Piedra Chapetona, ahí está la Petar, tenemos las gradas que suben a la Juan Montalo, por donde es la Wittig o el Valdoré, una discoteca famosa acá en la ciudad. Así que eso permitirá apropiarnos del espacio público, recuperarlo. Quito lo hizo en su momento con los downhills urbanos, lo tiene hoy, por ejemplo, Bogotá con Cerro Montserrat. Manizales es un municipio a seguir en torno a este modelo de economía sostenible. Y pues bueno, ganamos las elecciones y vamos a visitar, ¿no?, a algunos municipios de Colombia, porque el ejemplo que tiene Colombia para Latinoamérica es interesante, donde han hecho empresas públicas, Medellín lo propio, donde estas empresas públicas generan recursos, generan empleo y son pues no un peso para la municipalidad, sino más bien son un potenciador de la economía. Así que ese también es el gran desafío. Pensar, por ejemplo, en la SEMI, en la Compañía de Economía Mixta Yaguarcocha, cobra los peajes, una empresa de más de 30, 40 años, así de improvisada ha estado nuestra ciudad, pero bueno, sin duda son empresas que hay que fortalecerlas. Creo yo, por ejemplo, un error cerrar la empresa Birsap que teníamos, es algo positivo, y sin duda nosotros continuaremos las acciones positivas que se han hecho en anteriores administraciones. Esa será la mayor virtud, pues, y el garantizarle a la gente que venimos a trabajar por todos, no en base a egos políticos. Efectivamente, pues dentro de tu trayectoria podemos ver que has estado involucrado en cada uno de los espacios, y eso te ha permitido conocer de primera fuente. Y claro, estos espacios sirven para practicar esta política más de ayuda, de servicio, y luego uno es como empezar ya a escalar, entrarse a la parte ya política partidista, ¿no? ¿O es tu primera vez que has estado en Bueno, yo participación? he estado haciendo opinión política ya muchos años. Creo yo que desde mis 20 años tengo una conciencia política clara, yo tengo una postura de izquierdas. Hemos hecho una defensa, un proyecto de país que pues a partir del 2018 se lo dejó, y más allá de eso creo en la participación ciudadana, creo en la democracia, soy un demócrata, creo en las diversidades, hay que llegar a los acuerdos, esa es la principal virtud de la política. Por eso asumimos con Muévete Imbabura, es un proyecto local que le responde a Imbabura, le responde a los diferentes cantones donde tenemos participación, y en definitiva tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, si seguimos con esas pasiones de correísmo, anticorreísmo, creo yo que en esa lógica el mundo va a quedar ciego. No podemos seguir en el ojo por ojo, diente por diente. Necesitamos llegar a consensos claros, y eso es lo que me apasiona de la administración local, independientemente de mi postura. La administración local significa responderle a Ibarra, responderle a sus parroquias rurales, y responderle pues también a la provincia, ¿no? Cómo queremos caminar. Así que eso es lo que caracteriza a Muévete Imbabura, y pues sin duda será la participación ciudadana la que permita construir una mejor ciudad. Pero es la primera vez que estás en una líder, Sí, ¿verdad? sí, pues es la primera vez que soy candidato, y bueno, contento también porque me ha permitido construir una postura de ciudad que no la estamos presentando para el 5 de febrero. Aquí significa disputar un sentido común, como lo decía Gramsci, en donde se pueda pensar en una sociedad más justa, más equitativa, donde se pueda resolver un problema latente como lo tiene Ibarra, donde el comercio tiene un desorden, donde el comercio no tiene acceso a crédito. Necesitamos ahí pues trabajar. La Constitución del 2008 prevé pues que se pueda fortalecer el sistema cooperativista. Ahí viene la mano de la municipalidad a tratar de llegar a esos vínculos que le permitan pues al comerciante, al artesano, tener esa opción a capital semilla, y que le permita pues fortalecer su economía y dinamizarla en su conjunto. Efectivamente, pues hemos visto el sentido de las personas. Ahora, dentro de las propuestas o el plan de trabajo, ¿en cuántos ejes son los que están generando? Bueno, hablar es como a nivel general. Nosotros tenemos 5 ejes puntuales. Reactivación económica significa oportunidades de trabajo, dignidad, estabilidad,
En materia de seguridad necesitamos una coordinación con el Estado central, modelos de gestión en los espacios públicos para ganarle la batalla y espacio a la delincuencia. El tercero, necesitamos una transformación social. La pandemia invita a pensar, por ejemplo, a la salud como un derecho humano, y necesitamos también, pues, hay una transformación cultural, que eso significa sostener la obra física que se hace. El cuarto eje es una transparencia, eficiencia en la administración municipal, usando la tecnología, por ejemplo, la participación ciudadana. Y finalmente, pues, una ciudad sostenible donde prioricemos, pues, salvar Yaguarcocha, salvar el río Tahuando, cuidar nuestros páramos, cuidar esta riqueza patrimonial, histórica, cultural que tenemos. Cada obra, cada proyecto, cada acción va a estar enmarcada en esos 5 ejes, pero sin duda es la reactivación económica lo clave, ¿no? El comercio, que representa 70% de la economía, necesitamos darle un orden, necesitamos un sistema de comercialización de mercados. El mercado Amazonas no se va a 15 millones de dólares, cero costo para el comerciante. Avanzaremos hacia la banca comunitaria, hay que ganarle la batalla al chulco, que la gente pueda tener acceso a crédito oportuno, de bajo costo, capacitación. Y pues el segundo eje y fundamental, el turismo, ¿no?, que nos apasiona. Hoy apenas representa el 5% de esta economía de servicios que tenemos, pero sin duda al ser capital del Geoparque nos permitirá una gestión importante de recursos. El objetivo es anualmente gestionar 40 millones de dólares. Mucho de ese recurso va a ser fondos no reembolsables. Lo pondremos en la ruralidad a trabajar, lo pondremos acá a nivel urbano. Eso puede generar hasta 4.000 nuevos empleos, o empleos que están en esta condición. O sea, si revisamos la estructura macroeconómica del cantón, más del 50% de la población económicamente activa está en el subempleo. Eso significa una precariedad, no hay acceso a salud, no hay un tema ahí, pues, de seguridad, de estabilidad, así que necesitamos, pues, generar todas esas condiciones, y eso permitirá, pues, a la empresa privada darle las garantías para que venga a invertir acá a la ciudad. Dentro de pensar en la modernización del mercado Amazonas en cuanto a infraestructura, en cuanto a un orden, necesitamos recuperar, por ejemplo, el ferrocarril. Es un patrimonio no de Ibarra, es del Ecuador. Que venga la empresa privada, que haya una APP ahí que se lo gestione, carga por un lado, transporte por el otro y turístico. O sea, 3 ejes fundamentales, y eso permitirá, pues, potencializar estos corredores gastronómicos que tenemos en el mercado Amazonas con el turista local, con el turista extranjero. Eso va a ser uno de los grandes desafíos. Además, que si nos fijamos en este espacio, desde el obelisco, la estación del ferrocarril, las bodegas, tenemos el terminal terrestre, lo propio con el mercado livianito que nos deja con esa piscina de cemento. Es un corazón de la movilidad de la ciudad. Tenemos ahí una tesis donde ahí tiene que concentrarse todo lo que es el tránsito, el transporte, la propia mancomunidad tendría que pasarse. Ya hoy tiene, pues, ahí está pagando más de $4.000 de arriendo en ese espacio donde está acá en el Hoy Alfaro. Podríamos ahí tener una construcción de infraestructura que fortalezca esta empresa, que es clave para el desarrollo de la movilidad. Y pues, si hablamos de movilidad, hablamos del ser humano, ¿no? Así que son los problemas de fondo estructurales que necesitamos resolverlo. Eso representa esta alianza Mueve Timbabura, lista 62, y más allá de Juan Arias o de la propia lista, es responderle a la ciudad en su conjunto, porque si mejora la ciudad, mejoramos todos, y ese es el gran desafío de este momento. Sí, dentro de los ejes tú mencionabas, justamente es una problemática, el mercado, ¿no? El mercado, porque al final el mercado viene a ser el principal, la fuente económica de la ciudad, del cantón, ¿sí? Y hemos visto que a través de las administraciones que han frenecido, ninguna ha dado una solución, más allá solamente de ofertas, de campañas, por ahí algo dejaron haciendo solamente la parte de las bases, y eso quedó luego ahí. Mencionabas que se va a quedar ahí mismo el mercado. Sin duda, el mercado no se va. El mercado, al proyecto que nosotros estamos embanderando, bordea los 15 millones de dólares. Necesitamos, pues, responderle con celeridad. Seguramente puede tener 2 etapas o 3 etapas, pero en definitiva se va a quedar ahí mismo. Necesitamos hacer una reorganización, es una modernización, tendrá la infraestructura necesaria, saneamiento, agua potable, alcantarillado. Necesitamos tener componente social, un centro de desarrollo infantil, atención en medicina general, en odontología, y pues eso permitirá dar ahí una respuesta integral. Pero lo de fondo es el sistema de comercialización de mercados. Organizar 7 mercados urbanos, más de 18 ferias de economía popular y solidaria, responderle a sobre los 6.000 comerciantes. Ese va a ser, pues, la virtud de esta administración, que presente, pues, proyectos integrales, no únicamente acciones puntuales que
caigan en la demagogia y pues en el clientelismo que realmente le ha hecho daño al comerciante, que es uno de los principales beneficiarios, y también responderle a la ciudad, ¿no? El recuperar, el repotenciar el mercado Amazonas, modernizarlo, significa también salud pública. Así que nosotros necesitamos entender también esa acción como algo urgente. Ligado a la parte del mercado, también se encuentra la parte del Camal o en este caso aquí es la empresa municipal de Rastro y Bar, que se vendió un proyecto al respecto de un polígono de carne. ¿Cuál sería la solución al respecto de este proyecto? Yo creo que lo primero va a ser sentarse con el barrio, y el barrio tiene también ahí su pugna en torno a este proyecto, y pues llegar a los grandes acuerdos con los diferentes actores de la sociedad civil, de la gente que está organizada alrededor de eso. Al igual que el mercado es un problema de salud pública, necesitamos tener ya una respuesta urgente en ese sentido, y pues es lo principal que haremos. Ahí tenemos sobre los 7, 8 millones todavía pues estancados, serán 6, 7 años que no se ha podido avanzar, y pues yo creo que eso dependerá de las decisiones políticas y de los acuerdos que se lleguen, ¿no? Porque aquí en definitiva no es beneficiar a uno o dos personas, es beneficiarle al cantón en su conjunto, así que es algo también urgente que necesitamos resolverlo como ciudad. Sí, y bueno, otra de las problemáticas que creo que pocos han tocado este tema, y tú lo has mencionado, es la parte de los churqueros. Hoy se ha vuelto esto como un nicho, como no tienes, y lo peor del caso es que, claro, la gente, tal vez por necesidad o por facilidad, termina accediendo a esto, ¿no? Pero luego, bueno, ahí tengo una experiencia, trabajé en una cooperativa, hay fondeadores internacionales que están en la capacidad de incluso tener fondos no reembolsables acá en la ciudad. Hay proyectos como Kiva, por ejemplo, que trabajábamos nosotros en Cagmu, que tiene un interés de bajo costo. Además, hay proyectos en torno a la capacitación, hay que fortalecer las cajas de ahorro, una cultura de ahorro, una cultura financiera, porque muchas veces la gente también se endeuda más allá de lo que tiene, ¿no? Así que viene ahí también un tema de educación, de cultura, así que es algo que se tiene que trabajar. Trabajaremos con el sistema cooperativista en su conjunto, es clave, y pues significará también tener una reactivación económica. Caso contrario, en una estructura de una ciudad donde la mayoría están dedicados a los servicios, el comercio, así que necesitamos pues ahí tener esas capacidades de trabajo mancomunado para poder responder de forma efectiva. Sin duda, este es también un tema que viene desde el gobierno central, así que vendrá desde esa coordinación también que podamos hacer con las SERs, con las instituciones competentes en ese sentido, para poder pues atrapar esa economía y pues tener ahí esa inclusión, ¿no? Principalmente para la mujer, ¿no? O sea, una de las principales causas para la violencia también está en esta falta de acceso a crédito, en esta dependencia pues de las mujeres de sus maridos, de la persona que sostiene el hogar, así que también es una discusión, ¿no? Dentro de esta inclusión económica y social que necesitamos. Sí, efectivamente ha sido una problemática. Ahora, la parte de la ubicación del mercado, no puede ser coincidencia o de pronto puede ser parte de buscar nuevas alternativas, pero Otavalo ocurre casi la misma situación que Ibarra, ¿no? El mercado estaba en la parte del centro, luego lo que hicieron es transferirle al sector 1 kilómetro, ¿no? Sí. Quizás menos. Sí, pero lo que ellos luego al lado de este nuevo lugar donde era el estadio, de hecho, el estadio de Otavalo, había una feria de ganado, la feria claro, que se ahí, al lado de las piscinas de Yanayaco, se llamaba. Lo que decían es que el traslado del mercado hacia ese lugar obedecía a que querían reorganizar el terminal terrestre. El terminal terrestre de allá de Otavalo iba a pasar a esos predios, con la finalidad de que decían que se iba a generar una buena dinámica trayéndole al mercado junto al terminal. Y claro, aquí resulta ser algo similar. ¿Por qué? Porque lo que quisieron hacer en su momento es casi similar, como le digo. Bueno, la tesis en Ibarra no es sacar el terminal, que es algo que nosotros estamos, o lo hemos puesto a discusión dentro de este proyecto de ciudad, basándonos, por ejemplo, conversábamos con una persona que tiene mucho conocimiento en torno al urbanismo, y nos hacía la reflexión, ¿no?, de cómo funciona el tránsito, el transporte en Tokio, donde el terminal y la fuerza del transporte y la movilidad en esa ciudad está en el centro de la ciudad, que es como está acá en este momento actualmente. ¿Vale? Entonces nosotros
creemos hacemos énfasis en que el mercado no tiene que salir de ahí y no necesitamos pensar el mercado en la estructura o como una infraestructura similar a un centro comercial, porque de una u otra forma el mercado Amazonas funciona tal como está, en esas condiciones. Lo que necesitamos es darle un orden, modernizarlo, tener, por ejemplo, unos ingresos uniformes por colores, por letras, que le permita a la gente orientarse. Entonces, si tú vas a la parte abierta, es un laberinto que no sabes por dónde ir, por dónde empezar. Necesitamos darle esa organización. Y pues lo otro es el componente social. Hay un problema de movilidad alrededor del mercado Amazonas también. Estás en la Eugenio Espejo, la Obispo Mosquera, la Sánchez y Fuentes pasa el 90% de las líneas de buses en la ciudad. Entonces tú tienes una conflictividad. Así que eso también parte de resolver con un plan maestro de movilidad. Nosotros creemos, eso determinarán pues estos estudios que necesitamos hacerlos, donde pues el tránsito y el transporte se asentará en esta herencia, en esta piscina que nos dejaron de $10 millones. Necesitamos darle un uso. No podemos ser indolentes con la inversión municipal, pública, que es de todos los ibarreños e ibarreñas. Ahí nosotros tenemos una postura donde va a funcionar un terminal intermodal que conecta al terminal terrestre, que pone en un solo lugar a las diferentes cooperativas, líneas. Y pues ahí tendrás también una expansión de lo que significa el mercado Amazonas, porque si hablamos de mercado Amazonas, no se queda dentro del Amazonas como tal, llega hasta el Oviedo, empieza en la Teodoro Gómez, se va hasta la Sucre, sale incluso fuera de la ciudad, pasando los dos centros comerciales. Esa expansión comercial del mercado Amazonas a la final funciona. Yo tengo una visión y este proyecto visionamos a esa parte de la ciudad como lo que se hizo en este parque Monseñor Leonidas Proaño. Tú tienes ahí una gran plaza hermosa, con iluminación, con permite una interacción social importante. Así tenemos que dimensionar todo ese sector y de la mano de lo que significaría recuperar el ferrocarril. Tenemos las bodegas del propio ferrocarril, podríamos hacer un museo de los ferrocarriles. Eso es turismo, es cultura, es patrimonio, es también guardar nuestra identidad y trasladarla hacia las siguientes generaciones. Son proyectos macro, como tú puedes ver, como las amigas que nos escuchan, que nos va a permitir en estos 4 años sentar las bases para un proyecto de ciudad que se institucionalice y que no se refunde, ¿no? Cada 4 años insistimos en que vamos a continuar lo positivo que se haya hecho en esta administración y en las que anteceden, porque creo yo que será la principal virtud del que gana es Ibarra, no una candidatura o un partido político. Sí, y así es mención a la parte del ferrocarril. Hoy en día, pues prácticamente la inversión que se ha hecho, dejar en la nada y lo que se sabe, se han dedicado a libar en ese sector, se ha vuelto peligroso incluso. Sí, ahí pernoctan gente que está en condición de movilidad humana, pero claro, viene eso como consecuencia de la ausencia del Estado central, que es el principal gestor de haber cerrado una empresa pública, que si bien es cierto tenía problemas porque no era rentable, pero necesitas tú pues darle esa sostenibilidad con un cambio de lógica, es decir, necesitábamos pensar como transporte también, no solo turismo, unos boletos extremadamente costosos para la realidad del turista local, pero en definitiva es lo que ha pasado en el país en los últimos años, ¿no? El cierre de la empresa Correos del Ecuador, por ejemplo, una empresa que era rentable para el país, lo propio han querido hacer con el Banco del Pacífico. Entonces vemos que hay una contracción del Estado central con una lógica de privatización. Eso en definitiva complica. La pandemia nos invita a pensar que es importantísimo el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Ese va a ser nuestro objetivo central. Por ejemplo, vamos a fortalecer la municipalidad, las unidades operativas, parques y jardines, obras públicas. Necesitamos tener esos espacios con mayor cantidad de gente que esté, como se dice coloquialmente, ¿no? Donde las papas queman. Por ejemplo, nadie ha hablado de lo que se puede hacer con esta economía alrededor de la basura, que partirá desde una educación, desde un cambio de cultura, trabajo con las instituciones educativas, escuelas, colegios, con la propia empresa privada para empezar a clasificar. Necesitamos tener un encadenamiento productivo, organizar a la gente que está en el minado. Si tú puedes ver, hay gente que está en zapatillas, sin gorra, el niño de 3 años metido en medio de los desechos sólidos que están llevando. Y eso pues te muestra un desorden que hay, pero en definitiva es una economía importante que se viene gestando. Así que no solo debemos quedarnos en el centro de acopio, hay que construir una gran alianza público-privada para la industrialización y que Ibarra pues pueda ser un referente no solo a nivel de la zona norte, sino incluso del país. Eso significará pues sentar las bases de empresas rentables y que generen pues un nuevo modelo de economía también para la ciudad.
Efectivamente, es necesario también recuperar espacios que de una u otra manera se generaron inversión, pero al final el que termina pagando todo eso es el ciudadano común, ¿no? Ahora, en la parte de transporte y movilidad, también ha sido un tema, la verdad, bastante álgido en las últimas administraciones con la mancomunidad Móvil del Norte, que se piensa de lo que se sabía, toda la administración se pretendía salir de la mancomunidad. ¿Cuál sería la propuesta o cómo ves el tema al respecto? Bueno, yo pienso que fue ya una acción, digamos, de inmadurez de la actual administración, el decir que se quieren salir, obviamente porque perdieron la presidencia, pero claro, jamás la lideraron, entonces ahí va a haber esa pugna. Es la problemática del sector público en el país, hay mucho ego, esa pugna hace que las empresas se reinventen cada que cambian de gerente, pero sí hay que avanzar en las cosas positivas, pensar que esta empresa Móvil del Norte ganó 2-3 años seguidos premios como una de las empresas más eficientes a nivel del país. Pues lo lógico es pues sentarse y conversar con los diferentes actores, llegar a acuerdos y fortalecer esos espacios. Yo no estaría de acuerdo en salir de la empresa, pese a que Ibarra es la que solventa y la que hace pues de fuerza para que se sostenga la empresa de la mancomunidad. Nosotros creemos ahí acciones concretas. Necesitamos tener este plan maestro de movilidad, que actúe la EPM, que actúe la municipalidad, que actúe la academia, que actúe el sector del transporte, buses, taxis, transporte escolar, y pues que llegue este gran acuerdo y se entienda hacia dónde tiene que caminar la ciudad en torno a la movilidad, priorizando al ser humano. Aquí no se trata de, como han hecho estas candidaturas que hoy quieren regresar con mucho dinero en su campaña, pactando con pequeños grupos de poder, cuando aquí hay que responderle con política pública a 130,000 personas que se movilizan al día en buses, en taxis. Nosotros tenemos ahí un proyecto ambicioso que se basa en 3 ejes fundamentales que parten de tener este plan maestro de movilidad. El primero, $5 millones anuales se van a invertir en infraestructura, vías, ciclovías, señalética, paradas inteligentes, botones de pánico, que además es seguridad. El segundo eje, pues vamos a avanzar hacia la bicicleta pública. Eso significa darle una opción de transporte alternativa a más de 40,000 jóvenes y adolescentes que se transportan entre escuelas, colegios, universidades e institutos. Y el tercero, pues vamos hacia la transición eléctrica. En el 2025 ya lo exige pues la ley de eficiencia energética, que los GATS impulsen y pues también den incentivos a esta transición a buses eléctricos. Ahí tenemos una industria que podemos atrapar. Por un lado vienen las electrolineras, por otro viene el mantenimiento, tener un gran centro de mantenimiento público-privado para todas las unidades de buses y de taxis. Creo que sería pensar en grande para Ibarra. Además, construir una industria de la mano de las universidades. Tenemos institutos que tienen profesionales en esa materia. Eso significará pues trascender y tener una ciudad sostenible, sustentable. Además, pensando, ¿no? Pues el transporte público genera el 60% de las emisiones de gases contaminantes. Así que nosotros necesitamos pues pensar en esta capital del Geoparque como una ciudad de vanguardia, que entienda también como un problema de salud pública, de inclusión. Sin duda, si mejoramos el transporte público, si lo hacemos más eficiente, más cómodo, más inclusivo, le respondemos a sectores vulnerables que siempre han sido pues o han estado fuera de esa acción de política pública. Así que ese es también como soñamos y cómo estamos convencidos que podemos transformar a nuestra querida Ibarra. Sí, este tipo de situaciones, y de hecho ha habido candidatos que los hemos escuchado, sí, en rueda de prensa, que de igual de los otros cantones también hay ofertas de quererse salir de la mancomunidad de Móvil del Norte, ¿no? Mismo por la parte de Bolívar, en la parte de Cotacachi, y de hecho hay un sector de Cotacachi que es prácticamente Imantá, que ahí ellos tomaron prácticamente mano propia de ellos y les tienen prohibido a los agentes. Allá un agente de esto le tienen sentenciado. Sí, y entiendo en Otavalo pasa lo mismo. Sí. Sí, y son en los sectores indígenas principalmente. Pero bueno, hay que sentarse a conversar. Creo yo que la democracia está en esa capacidad de que las autoridades del pueblo, al final yo creo en la capacidad de organización que tienen los pueblos y nacionalidades. Así que eso tenemos que ponerlo al servicio de generar pues una mejor convivencia. Pero sin duda yo no creo en esta lógica de pues hacer borrón y cuenta nueva, cuando lo eficiente sería fortalecer estas instituciones, encontrar los grandes acuerdos, y creo que eso va a ser un gran desafío también pues, para la próxima autoridad que venga a asumir el liderazgo de esta ciudad y de esta provincia.
Ahora, dentro de, si bien es cierto, Ibarra, por su gran diversidad, igual tiene grandes sectores que de la parte de ruralidad, en la parte agrícola, tal vez algún aporte para ese sector que de pronto Sin duda. gracias a la pandemia sabemos que es que vivimos del sí. campo, sí. Bueno, ahí hay que hacer algunas reflexiones, ¿no? Si revisamos la CEPAL, plantea que para el 2050 el 80%, el 80% de la población pasará a vivir dentro de las ciudades. Creo que en Ibarra ya está pasando eso, ¿no? O sea, la gente vive hoy dentro de este casco urbano, así que necesitamos tener respuestas tangibles, que sean integrales. Pensar que el 12% de la economía del cantón está dentro de la agricultura. Tenemos un tema ahí por la ruralidad, Agochagua, La Esperanza, lo propio San Antonio, hay mucha agricultura en lo que es Lita, La Carolina, Salinas, Ambuquí. Eso viene dentro de la respuesta integral. El sistema de comercialización de mercados también tiene que prever cómo vamos a hacer este intercambio desde la producción, desde la ruralidad hacia la ciudad. Necesitamos una coordinación con el gobierno central, con la prefectura, por un lado la vialidad y por otro cómo vamos a hacer este intercambio. Hay que fortalecer nuestro mercado mayorista y pues eso también permitirá. Además, nosotros tenemos dos acciones ahí claves. El gobierno central tiene actualmente $200 millones anuales para lo que significa el desayuno escolar. Eso significa que Ibarra, Imbabura, eso representa Muévete Imbabura, vamos hacia un gran pacto productivo, necesitamos organizar esa economía, atraparla pues y que sea en beneficio de los pequeños productores, donde se pueda tener ese recurso también como un dinamizador de la economía. Hay proyectos que ya se los ha hecho en Perú, en El Salvador, donde hay estos encadenamientos, hay una red de emprendedores y lo propio será también el pensar, ¿no?, en la industrialización. Conversábamos hace una semana, 2 semanas, estuvimos visitando Ambuquí, específicamente en el Juncal. Un agricultor nos decía, mire, estoy decepcionado, hoy el saco de mangos está en $3, cuando en sus mejores tiempos está en $30. Entonces, si nosotros no pensamos en poner un valor agregado, en avanzar hacia la industrialización, en el que participe pues la academia con todos los proyectos que tiene, pero vamos a necesitar ahí capital y un aporte desde la municipalidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros puntualmente. Ahí pensamos en esta acción de tener $2 millones para lo que significa emprendimiento. Por un lado, 1 millón emprendimientos primarios, principalmente están organizaciones de mujeres que están dentro de la economía popular y solidaria. Hay que darle seguimiento, fortalecimiento, capacitación. Y el otro 1 millón viene pues para emprendimientos universitarios, principalmente en 3 áreas. Turismo, necesitamos fortalecer la tecnología y la investigación. Y lo tercero es pues cómo hacemos más eficiente la administración pública. Puntualmente, si pensamos en una industrialización para la ruralidad, para tener estas cadenas de valor, tenemos que pensar en lo que significaría pues poder exportar sin número de productos. Tenemos la CAN, que nos permitiría exportar a Perú o exportar en este caso a Colombia, que es nuestro vecino. Pensar en este gran mercado que tenemos sobre los 3 millones de habitantes en lo que significa Nariño, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos. Así que ese va a ser también otro de los grandes desafíos que tenemos como cantón y como provincia en su conjunto. En el tema, la verdad que se ha vuelto una bandera de lucha también en vista de lo que se está pasando, no solamente a nivel local, provincial, sino a nivel nacional. La parte de la inseguridad que estamos viviendo. Claro, cada uno de los ejes, en la parte de turismo, en la parte económica, sin seguridad no funciona. No es algo directo de competencia, pero ¿cuál sería hoy que se ha visto aquí a nivel de la ciudad de Ibarra? Sí, se ha visto que de a poco se va generando una ola delincuencial que no había antes. Bueno, pensar que hoy muchas candidaturas son expertas en seguridad y pues el problema aquí es estructural, ¿no? O sea, si hay pobreza, si hay exclusión económica, social, agudizas pues la inseguridad. Hay una inacción del gobierno central, tenemos que centrarnos en los problemas de fondo. Han recortado, por ejemplo, el presupuesto en educación. Eso significó para el año pasado 90,000 jóvenes no pudieron acceder a educación superior, institutos, universidades. 40,000 niños y adolescentes no pudieron acceder a este año lectivo 2022-2023 en la sierra. Esa lógica complica y hace que tengas ahí pues candidatas y candidatos a estar en las pandillas.
sicariato, tráfico, venta de drogas, delincuencia, prostitución incluso. Así que ese es un problema que se va a tratar con la reactivación económica. Sin duda nosotros tenemos un proyecto en materia de seguridad integral con varias acciones puntuales. La primera, una coordinación con el gobierno central, policía, ECU 911, con el Ministerio del Interior. Necesitamos tener data, cuánta gente está entrando en calidad de movilidad humana de los países vecinos, un corredor humanitario que permita pues a las ONG actuar, atrapar esa economía de las ONG que está presente acá en la ciudad, que tiene capital semilla, que tiene capacitación, que tiene pues un trabajo ya con los grupos vulnerables. Lo segundo, necesitamos un fortalecimiento en materia de tecnología, en lo que significa seguridad en los espacios públicos. Vamos a fortalecer también la policía municipal. Nuestro objetivo es este número de policías que tenemos actualmente, duplicarlo. Deberían ser 200 policías. 50 de los nuevos policías, entre hombres y mujeres, necesitamos que tengan un título de tercer nivel en materia de turismo, porque van a ser ellos pues ese punto de lanza para recibir al turista local, extranjero. ¿Por qué no? Pues nuestros policías municipales que hablen 2 idiomas, que tengan título de tercer nivel, es invertir en ese capital humano. Y pues finalmente nosotros tenemos el proyecto transversal en materia de seguridad, es los UMPs, unidades municipales parroquiales. No se trata de crear infraestructura, se trata de darle un modelo de gestión a los espacios públicos, parques, plazas, polideportivos, casas comunales, que tengan pues un trabajo y una inclusión económica, social, un recuperar esos espacios públicos, acciones concretas, centro de desarrollo infantil, hay que universalizarlo, hay que trabajar con el MIES. Lo siguiente, necesitamos pues tener un trabajo en salud. Hay proyectos de salud que ya lo viene realizando la actual administración, los vamos a fortalecer porque sin duda han sido positivos. Hoy llegan pues a los 80, 100 barrios, atienden al año sobre las 10,000 personas, necesitamos fortalecer esa acción. Necesitamos también tener un trabajo en cultura, en deporte, que son dinamizadores de la economía. Eso además significará pues fácil en el primer año más de 300 nuevos empleos directos para profesionales en esas áreas, jóvenes profesionales y también profesionales que actualmente no cuentan con un trabajo estable. Así que la inversión social va a significar el resolver la problemática de la inseguridad en Ibarra. Efectivamente, pues lo que tú acabas de mencionar se puede decir que es parte de la nueva generación pues, de la política. Si tú mencionabas obras que de pronto la actual administración, sí hay cosas, no todo es malo, cosas rescatables, tú mencionas fortalecer. Eso habla muy bien al respecto de no tener un solo político, porque lo que normalmente ocurre, sí, lo que pasa es que yo soy de otro movimiento político, llego a la administración y no doy continuidad a los buenos proyectos. Pero mira, quienes hoy quieren regresar, que permíteme la palabra, se han disfrazado de experiencia, dejaron el proyecto del Mercado Amazonas, incluso había el financiamiento, o sea, perdiste $300,000 en la consultoría y pierdes el financista y te vas a otro lado, cuando no tenías el financista y no tenías un proyecto claro. Pasó lo mismo en el Parque Céntrica, hoy Ciudad Blanca, lo cambiaron de nombre, construyeron unas gradas del color de su partido y no continuaron uno de los proyectos en materia de urbanismo más importantes de los últimos 30, 40 años en la ciudad, que era un proyecto hasta el 2030. O sea, así se le ha improvisado a la ciudad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, incluso tener pues los mismos nombres, el proyecto Sácate un 10 que ha impulsado esta municipalidad, tienen becas que se han generado también, eso es inclusión económica, es golpearle a la inseguridad porque vas a tener niños, adolescentes que tengan la oportunidad de estudiar, de formarse, vas a dejarles pues que sean impedir de que puedan ser víctimas de la delincuencia, de pandillas. Eso permitirá un fortalecimiento. Yo creo que es interesante lo que se ha hecho en materia de salud. Se compró una unidad, $120,000. El equipo que está trabajando en el Consejo Cantonal de Salud le cuesta $90,000 a la municipalidad. Atienden más de 300 personas en medicina general, 180 en odontología. Eso, ¿cómo lo vamos a borrar? Lo vamos a fortalecer, ni siquiera cambiaremos el nombre, ni el sticker al carro hay que cambiar. Porque hasta eso cambian cuando llegan las nuevas autoridades. Así que necesitamos incluso no pensar en la administración del exalcalde Castillo, había este famoso Ibarra me gusta. Eso había que ver, teníamos que seguirlo continuando y más grafitis, más arte urbano con ese eslogan. Porque en definitiva aquí no se trata de un candidato o candidata de un partido, se trata de Ibarra y de tener pues en esta ciudad que es la capital, no solo de Imbabura, del norte del Ecuador, es la ciudad más importante de la zona 1, tener una identidad clara hacia dónde va a avanzar y cómo podemos pues
posesionarla y devolverle lo que fue, ¿no? Una de las ciudades más importantes, no solo del norte del Ecuador, sino del Ecuador en su conjunto. Así que ese será el gran desafío, es la institucionalidad que nosotros planteamos, porque eso permitirá tener política pública que no se quede en un periodo, sino pues que se la continúe efectuando en las diferentes administraciones, independientemente de quién esté al frente. Sí, efectivamente, como mencionaba, pues sí, hay cosas que hay que rescatarlas y fortalecerlas, porque en caso contrario, ya la inversión está hecha. ¿Y con qué dinero del mismo ciudadano? Eso es lo que ha ocurrido. Algún dato para acotar, ¿no? Conversaba con un amigo y estamos hablando de por ahí 400, 500 mil dólares le puede costar a una administración municipal el cambiar todo ese branding publicitario de cambio únicamente de administración a administración. Es una locura. O Sí, sea, efectivamente. Y eso, como digo, eso hace un llamado a todas los candidatos, los movimientos políticos que dejen actuar, porque normalmente lo que ellos proponen es normalmente ver, sí, cuando lleguemos al poder, pues nos vamos a sacar las camisetas y vamos a hacer una sola lucha, pero eso es en la teoría nomás. sí, la otra acción, o sea, dos ideas quisiera comentar acá. El logo, por ejemplo, que tiene actualmente la administración municipal es interesante, es sobrio. Está el rojo y blanco, está el escudo, creo que eso hay que mantenerlo, no necesitamos cambiarlo en el momento que lleguemos a gestión. Y la siguiente, pues, eso permitirá optimizar recursos, así que creo yo que eso va a ser uno de los grandes objetivos y también de las grandes formas de demostrar que necesitamos parar los egos políticos, los celos, continuar sin duda las cosas positivas. Mira lo que plantean hoy con este puente que uniría huertos familiares con la E35 a la altura de la laguna de Yaguarcocha. Es incluso un informe que se entregó a la administración del exalcalde Castillo, donde se le decía, mire, para continuar el periférico norte, o sea, o continuar lo complementario de la obra era tener un puente que pues resuelva el ingreso norte a la ciudad. Hoy lo está planteando esta administración por declaraciones del exalcalde, incluso el presupuesto que el gobierno central quiere dar a la ciudad no reembolsable, se puede ir por este tipo de declaraciones, ¿no? Pues claro, tienen un interés de construir cerca de sus terrenos, así que necesitamos pues tener esa acción clara, oportuna. Además, tener ese tipo de obras va a significar vanguardia para la ciudad, sería uno de los puentes con mayor luz que tenga como infraestructura en el país. Son 250, 300 metros de puente, así que es muy interesante pues lo que puede significar para vender incluso la ciudad, ¿no? Con estas obras arquitectónicas importantes. Sí, excelente. Abarcan las necesidades latentes y creo que eso es el resultado cuando se tiene una trayectoria y se convive con la ciudadanía del territorio, ¿no? Desde cada uno de los lugares, no, porque normalmente ocurre que hemos visto que en la actualidad, si bien es cierto, las malas administraciones surgen muchas de las veces porque no conocen realidades. Sí, nosotros principalmente somos ciudadanos, los que hemos asumido, entendemos la desconfianza que usted, amiga que nos está viendo en este momento, tiene en la política. Este 5 de febrero mucha gente irá a votar o está pensando en votar únicamente por el certificado. Les invitamos, visite nuestra página web juanarias.es, descargue el proyecto de ciudad, visite nuestros activos digitales, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos pues productos audiovisuales para que conozca más de la propuesta y pues eso creo yo que significará avanzar y fortalecer nuestra participación ciudadana. Una idea que se me escapaba, la participación ciudadana será vital para la transformación de la ciudad. No vamos únicamente a convertirnos en autoridades de escritorio, de oficina, necesitamos caminar constantemente, visitar los barrios, las comunidades, los GATS parroquiales, incluso pues con los compañeros, compañeras, concejales, sesionar en parques, en plazas y construir un proyecto democrático de ciudad donde la gente esté participando, donde la gente esté decidiendo y donde la gente esté enterada. No pueden únicamente la ciudad, la sociedad, cargarle el peso al político de turno cuando es una construcción de todos, así que ese también será otro desafío y viene ya desde una parte cultural donde la gente pueda concientizarse de que al final del día el ser humano, desde que tiene conciencia, tiene a la política como el único instrumento para resolver problemas y para mejorar realidades en su conjunto. En la parte ambiental, ¿cuál sería la solución al respecto de los rellenos sanitarios acá?
Bien, ese es un tema complejo. Tuve la oportunidad de ver un documental de Cristina Hugo, una estudiante de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, interesantísimo, porque te permite reflexionar sobre lo que está pasando en un espacio que no se ve. La basura al final la desechamos y no sabemos a dónde va, así que viene desde una connotación de repensar la forma como convivimos como seres humanos, como especie. Entonces, ahí viene un tema cultural. Lo de fondo necesitamos trabajar en primero un modelo de gestión de ese espacio que sea sostenible, que le permita pues tener todas las garantías, tanto a nivel ambiental como a la gente que está trabajando ahí. Y lo otro, pues la segunda fase va a ser esa industrialización de la basura, que va a ser clave para la ciudad. Pensar solo en el mercado Amazonas, se producen más de 50 toneladas diarias de material orgánico. Significaría pues por procesos de compost tener proyectos en torno a lo que significaría este producto que se podría entregar a la ruralidad, incluso con subsidio. Hay proyectos más avanzados donde podemos sacar energía, conectar este relleno de San Alfonso hacia la subestación Pimapiro. Son sin duda proyectos macro, pero en definitiva le permitirán a Ibarra tener otros ingresos dentro de esa exportación que tiene el Ecuador ahorita a Colombia sobre los 300 millones de dólares. Nos permitiría pues también participar de eso. Son proyectos que lo tenemos pensado en mancomunidad con la prefectura. Hay un proyecto, por ejemplo, interesante en Salinas en torno a lo que significaría el tema eólico, el tema lumínico. En Salinas está una de las mayores capacidades lumínicas del Ecuador, así que hubo un proyecto que lo dejó Jorge Martínez cuando salía de su administración. Claro, como jamás les interesó, como ellos creen únicamente en cerramientos de parques, ni siquiera lo cogieron. Así que ese es un desafío. Tenemos lo de el botadero de Socapamba, este punto de intercambio de desechos sólidos. Es clave tener pues ahí un plan de manejo serio y además permitirá gestión de recursos a través del geoparque, a través del BID, tiene proyectos importantes. Así que necesitamos poner las capacidades también de la academia con tecnología que permitan pues tener un manejo más sano y pues ambientalmente sostenible. Efectivamente, pues sí, ahí estuvieron las propuestas y cómo está estructurado el plan de trabajo, con ideas, creo que ideas frescas, sí, con una nueva visión de ciudad. Y bueno, pues nosotros en este espacio eso es lo que pretendemos, que amplíe un poco más este tema respecto del plan de trabajo. Muchas de las personas a veces desconocen, ¿no? Desconocen y pues bueno, es el momento que las nuevas generaciones de a poco se vayan involucrando en este quehacer público. Sí, pues les invitamos a la ciudadanía en su conjunto que asuma ese rol democrático, protagónico, participativo en torno pues a las grandes soluciones que necesita Ibarra. Y este 5 de febrero acompáñenos con su voto. Lista 62, Muévete Imbabura, un proyecto de sostenibilidad para la ciudad más importante del norte del Ecuador, como es nuestra querida Ibarra. Sí, realmente, este 5 de febrero el pueblo es el que decidirá. Voten con conciencia. ¿Qué tal estuvo la campaña? ¿Cómo va? Bueno, viene ahí asustado porque ya viene trabajando en San Antonio, caminamos por diferentes sectores. La campaña la hemos hecho puerta a puerta, entregamos un mensaje con unas plantitas, simbolizan la reactivación económica que necesita la ciudad, la provincia. Así que vamos a seguir, ¿no? En ese puerta a puerta, en ese caminar en diferentes espacios. Agradecer nuevamente a Ciudad TV. Creo yo pues que si no hubiese esta revolución digital que la estamos viviendo, sería imposible competir contra grandes empresas electorales, pero sin duda estos espacios tecnológicos nos permiten democratizar el proyecto de ciudad. El Internet ha hecho su parte, las redes sociales, así que nosotros estamos ahí constantemente. Les invitamos a que sigan la campaña. Es una campaña de ideas, de propuestas, de una discusión real, seria, sobre las necesidades que tenemos a nivel de ciudad, de sociedad, así que bueno, acompáñenos en esta recta final. Ha pasado rapidísimo el tiempo y pues ya se acaba el primer mes del año y creo que también pues invitarles a reflexionar. Nos acercamos al año 2030, punto de no retorno. Necesitamos tener respuestas tangibles para lo que pasa con estos atractivos como Yaguarcocha, el río Tahuando, nuestros páramos, así que ese también es un desafío que tenemos no solo como candidatura, sino como sociedad en su conjunto. Sí, este espacio de hecho se lo ha generado para que de una u otra manera pues los candidatos se acerquen a presentar sus propuestas. Pues bueno, en esta tarde en el Cachas del Candidato tuvimos la presencia de Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra por el movimiento Muévete Imbabura, lista 62. Ustedes, el 5 de febrero, son los que tomarán la última decisión.
Así que apuesten a a las nuevas propuestas y a las nuevas generaciones bajo un lema de cambio. ¿Algo más por escribir? No, nuevamente agradecerles a ustedes, a las amigas y amigos que nos acompañaron. Contento, me gusta conversar y pues qué mejor que nos puedan permitir comentarles cómo estamos pensando la ciudad. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nosotros el día lunes estaremos con más invitados, así que no olviden sintonizarnos en este espacio de Ciudad TV. Hasta la próxima semana.